Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando al final de la cursada de este cuatrimestre y estamos transitando uno de los temas más centrales y más importantes en este recorrido, que tiene que ver con la conformación de nuestro sistema educativo. Como vimos en clases anteriores, la influencia de las ideas modernas, la visión sobre educación de Sarmiento a partir de su pensamiento, de la influencia que tuvo en él, los viajes que realizó a Estados Unidos y a Europa, hicieron ver la necesidad de modificar nuestra sociedad. Recordemos que estamos hablando de un periodo que es el periodo en donde comienza a conformarse el Estado-Nación Argentina, y en esa conformación de un Estado nacional es donde es urgente la necesidad de transformar a la sociedad. Es decir, en esos viajes y otras ideas, ¿no?, que vienen influenciando a la sociedad de aquella época, ven la necesidad de una transformación para poder dialogar con el mundo, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la época donde se da la revolución industrial, en donde empieza a conformarse una visión mundial, ¿no?, de la economía. Bueno, es a partir de allí que habíamos visto la clase pasada, Sarmiento plantea, ¿no?, asombrado por las cosas que ve en Estados Unidos, Europa, perdón, esta necesidad de civilizar, ¿no? Sarmiento, a través de su escritura, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Facundo? Eh, Esa imagen del caudillo, ¿no?, como lo rural, lo del campo, ¿no?, el indio, que vendría a ser la representación de la barbarie, ¿no?, aquello que no es educable. Y la civilización, esta imagen europizante que tiene que ver con la ciudad, con lo urbano, con el progreso, ¿no?, con la cultura, ¿no? Bueno, es a partir de allí que empiezan a generarse acciones para que esto ocurra, para que se cree nuestro sistema de educación argentino. Recordemos que vimos que se genera la ley, en 1875 se genera la Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires, que en 1882 ocurre el primer congreso pedagógico, ¿no?, donde se dan debates muy interesantes, y en 1884 se aprueba la ley 1420, en donde establecía 4 cosas importantes: que la educación era común, laica, gratuita y obligatoria. Es a partir de esta ley y de otras medidas que nuestro sistema educativo empieza a ponerse en marcha. Pero para que esto ocurra, ya se había pensado y ya se había trabajado, antes de la conformación de la aprobación de esta ley, en el surgimiento de escuelas para maestras y maestros, donde iban a formarse aquellos que debían formar a los nuevos ciudadanos, ¿no? Y la corriente ideológica, pedagógica, que va a dar surgimiento a la estructura en contenidos de lo que va a ser las escuelas normales argentinas, tiene que ver con el normalismo. Este normalismo es una corriente pedagógica que surge en inicios del siglo XVIII, fines del siglo XVII, a través de un sacerdote católico, que tenía que ver con esta idea de generar un nuevo hombre, ¿no? Recordemos que en Europa también se había dado la Revolución Francesa, ¿no?, una idea de hombre nuevo, alejado del poder de las monarquías. Bueno,
hay todo digamos, un conglomerado de ideas que va a dar potencia a esta nueva imagen de hombre y de sociedad. Bueno, esta corriente que estábamos hablando es el normalismo, entonces, y se establece físicamente, digamos, en la primera escuela normal de Paraná, que es creada en 1870. Si bien el edificio pertenecía, ya estaba, es donde se establece a partir de 1870 la Escuela Normal de Paraná. ¿Y por qué en Paraná? ¿Por qué en Entre Ríos? ¿No? Bueno, Sarmiento tiene una justificación estratégica. Lo que él va a decir que al estar en esta zona de nuestro territorio, evitaba que aquellas personas, hombres o mujeres, que se recibieran de maestros o maestras, decidieran trabajar en ciudades más grandes o dedicarse a otro tipo de estudios. Entonces, al generarse estas escuelas normales en pequeñas ciudades, hacía que esas personas trabajaran dentro de la zona, ¿no? Ahora, ¿quiénes iban a ayudar a formar a estas maestras y a estos maestros argentinos? Bueno, como bien les comenté antes, Sarmiento en sus viajes conoce el sistema educativo de Europa y también de Estados Unidos, y es allí donde él se pone en contacto con Horace Mann y con su mujer Mary, que va a ser una de las primeras maestras norteamericanas que llegan al país, ¿no? Quienes lo asesoran y lo, digamos, acompañan a este nuevo emprendimiento, ¿no? Entonces, de Estados Unidos van a venir las primeras ideas, va a venir también el primer director de la Escuela Normal de Paraná, y van a venir 65 maestras estadounidenses que van a, digamos, a acompañar el proceso de formación y también el proceso de acción, ¿no? Sobre esta educación argentina. Ahora bien, en estas ideas pedagógicas del normalismo y en esta generación de hombre nuevo, ya Sarmiento nos había dado algunas pistas, ¿no? Era necesario civilizar. Bien, dentro de esa concepción de la civilización era importante comprender que al ser el momento del surgimiento del Estado-Nación, recordando que nuestra sociedad estaba formada, además de el hombre blanco, digamos, ¿no? Descendiente de españoles, también teníamos nuestros pueblos originarios, también teníamos el mestizaje a partir del gaucho, ¿no? Y también en esta conformación del Estado-Nación, la ola inmigratoria, ¿no? Que habían estimulado presidentes como Roca, como Mitre y Sarmiento. Bien, estos núcleos que formaban parte de nuestra sociedad, principalmente, bueno, todos tenían sus tradiciones, Sarmiento ve la necesidad, los ve como un obstáculo, digamos, estas imágenes culturales diferentes, y entonces, digamos que las ideas pedagógicas del normalismo apuntan a homogeneizar, es decir, borrar las diferencias, ¿no? Por eso vamos a trabajar más adelante con esta frase, ¿no? De homogeneizar es igualar. Pero tiene que ver con esto, es decir, era necesario establecer el sentido de nación, ¿no? Borrar diferencias, borrar aquellas cosas que pudieran influenciar negativamente al objetivo que se tenía en ese momento, y es a partir de allí en donde perdón, el maestro, la maestra, en aquel momento hablábamos de maestras y de maestros, va a ser ese brazo ideológico del Estado, ¿no? Es decir, a partir del establecimiento de reglas y de normas, se va a homogeneizar a aquellos niños y jóvenes
Este periodo que tiene que ver con la homogeneización cultural es un periodo bastante extenso. Fíjense que acá está delimitado en 3 momentos. Es todo el periodo del régimen oligárquico, ¿sí? Acuérdense que era ese pequeño grupo de élite que era dueño de las grandes extensiones de tierra, ¿no? Digamos, los fundadores del modelo agroexportador. Y en este normalismo y en esta extensión de estas ideas, si bien estuvieron fuertemente marcadas lo que tenía que ver con las ideas positivistas, ¿no? Que tienen que ver con las ideas basadas en lo científico, en lo medible, en esta verdad única, vamos a encontrar que dentro de ese normalismo va a haber algunos movimientos en oposición o disidentes a esa idea fuerte, ¿no? Víctor Mercante va a ser un hombre representativo de este positivismo educativo, ¿sí? Y vamos a tener en contraposición a Carlos Vergara, que lo habíamos trabajado, yo lo había dado para trabajar la clase anterior, porque si bien es un pedagogo que egresa de esa escuela de Paraná, tiene una visión diferente de lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Una educación que respetaba más al sujeto, que tenía que ver más con el espacio de la vinculación con la naturaleza, ¿no? Y en este conglomerado de ideas se da una fuerte tendencia a lo que tiene que ver con el higienismo. Es decir, en nuestro país tuvimos lo que fue la epidemia de cólera, de fiebre amarilla, no sé si recuerdan la imagen de un cuadro muy famoso, que arrasó en nuestro territorio, y entonces, bueno, hay como una cuestión de la higiene, del guardapolvo blanco, ¿no? Esta cuestión de igualar el guardapolvo con salud, con higiene, ¿no? Y con homogeneidad. Bueno, me parece que además es importante hablar sobre otras ideas que también influyeron, que fue las ideas de Krauss, lo que se llamó el krausismo, que tiene que ver con esta mirada del sujeto a partir de la importancia de los valores y de lo moral, ¿no? Que me parece que habla más de la subjetividad a esta tendencia positivista, que es todo lo opuesto a partir del objetivo, de lo medible, ¿no? Bueno, espero que esta primera parte les haya resultado interesante, el texto es bastante ameno, y nos vemos ahora en un ratito.